cruzado el camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Yo que la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por este momento, por este tiempo. Estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Venimos humillados delante de ti a pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas, nuestras transgresiones, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú aumentando nuestra fe, que seas tú llenándonos con tu Santo Espíritu, bendito Dios. Entendemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que para ti, Señor, todo es posible, bendito Dios. Por eso te pedimos hoy que atiendas, Señor, nuestro ruego, nuestras súplicas, que atiendas, Señor, nuestro clamor. Somos tu pueblo, Señor, a ti acudimos. Te pedimos que nos sigas mostrando tu camino, que nos enseñes tu verdad, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti, Señor, esperamos todo el día. Hoy queremos darte la gloria, darte la honra y la exaltación, reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que abre caminos nuevos para los que en ti creemos, bendito Rey. Pedimos, Señor, que no nos desampares. Te damos el honor y la exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son en los montes y collados a mi amado buscaré.
iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Una vez más, Señor, queremos darte gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios, porque podemos estar reunidos, Señor, como hermanos. Hoy hacemos memoria, bendito Rey Celestial, del sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. Te damos gracias, Señor Jesús, porque ciertamente tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Hoy reconocemos esa obra de amor que la hiciste, Señor, por todos los que en ti creemos, bendito Dios. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, como pueblo, Señor, como pueblo tuyo. Sabemos, Señor, y nos acogemos a tu palabra cuando nos dices que tú eres quien nos cuida, que tú eres, Señor, nuestra sombra protectora. Hoy clamamos, Señor, para que en este nuevo año esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Que tú nos protejas, Señor, de todo mal, que guardes nuestra vida, Señor, en todos nuestros caminos, bendito Dios, y que cada día, Señor, tengamos ese anhelo en nuestro corazón de alabarte, de exaltarte, de glorificarte, Señor, porque tú todo lo mereces, bendito Dios. Hoy nos humillamos una vez más delante de ti, reconocemos que somos pequeños, bendito Dios, que es tu misericordia la que nos levanta. A ti la gloria, la honra y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
Pero el amor del Señor es eterno, y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en medio de nosotros. En este momento oramos por la vida de nuestro apóstol Álvaro. Te damos gracias, Señor, por él, por su vida, por la forma, Señor, como tú lo has levantado, como tú lo usas, bendito Dios, para enseñarnos, Señor, tus misterios. Hoy te pedimos, Padre, que lo guardes en su integridad física, que guardes, Señor, su vida espiritual. Queremos desde aquí, Señor, bendecirle, Señor, bendecir la obra que tú has puesto en sus manos, el ministerio, bendecir a toda su familia, bendito Dios. De manera especial clamamos por la vida, Señor, de nuestro pastor Leonardo. Te pedimos, bendito Padre, para que tú lo uses y a través de él, Señor, nos enseñes esas palabras de vida, que a través de él, Señor, tu Santo Espíritu hable, Señor, a nuestro espíritu. Te pedimos, bendito Dios, que tu bendición, tu protección esté sobre él. Lo declaramos cubierto con la sangre de Cristo Jesús y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Hoy nos humillamos delante de ti. Padre eterno, tú eres bueno, tú eres fiel y misericordioso, Señor. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra de verdad a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ilumines con tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Dice en esta otra versión, la Nueva Versión Internacional: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Bien, en este pasaje en Primera de Corintios, el apóstol Pablo se dirige a los corintios y les habla acerca del mensaje de la cruz de Cristo, que como sabemos es una parte fundamental de la buena noticia que debemos promulgar y que nos fue comunicada a todos nosotros y que debe ser también comunicada a otros, por medio de la cual nosotros recibimos la salvación y por medio de la cual nosotros volvemos a tener parte con Dios y con su reino, ¿sí? Y el apóstol Pablo les dice a los corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Cuando estudiamos esta expresión locura, vemos que en las diferentes versiones y en el lenguaje original, pues se utilizan algunas expresiones que nos ayudan a profundizar sobre lo que el apóstol Pablo quiso decir. Porque hasta donde sabemos y podemos notar ahí en los escritos del apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro y otros personajes importantes de la predicación del Evangelio, no se les puede señalar como personas descontextualizadas, quizá locas o necias o de comportamientos absurdos, de ninguna manera. Eran personas cuerdas, eran personas totalmente conscientes y en el pleno uso de sus facultades cognitivas, que aceptaron un mensaje, que creyeron en un mensaje y que más adelante se convirtieron en pregoneros de ese mensaje. Pero lo que llama la atención es que el apóstol Pablo dice, es locura, ¿sí? Y eso significa que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio va a ser visto, va a ser
considerado por muchas personas como locura. Entonces, les estaba hablando acerca del lenguaje original y las diferentes versiones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas me gusta como dice, habla de que la palabra de la cruz es necedad. En otras versiones utiliza, en el lenguaje original dice, la palabra de la cruz es absurda. ¿Sí? En otra versión, como la Reina Valera, que ya leímos, dice es locura. Y también, sí, en la Nueva Versión Internacional utiliza la misma expresión, locura. Entonces, va a ser considerada locura, necedad, un mensaje absurdo, un mensaje pues prácticamente de locos, nuestro mensaje, ¿sí? Va a ser considerado de esa manera. ¿Por qué? Va a ser considerado de esa manera por el simple hecho de que no todas las personas van a poder contar con lo necesario para entenderlo y para aceptarlo. ¿Qué es lo necesario para entenderlo y aceptarlo? La fe. La fe es lo que permite que nosotros recibamos el mensaje de la cruz y no lo consideremos ni locura, ni necedad, ni absurdo. ¿Sí? De otra forma, pues sí lo vamos a considerar de esa manera. Entonces, el mensaje de la cruz va a ser recibido y la reacción va a ser subjetiva. Depende de cada persona, depende de cada grupo de personas. Y hay que señalar que la palabra de Dios habla aquí, o mejor dicho, hace la división entre dos grupos, la palabra de Dios. Señala dos grupos, los que se están perdiendo y los que se salvan. Hablo de los que se pierden o como se menciona en otras versiones, los que se están perdiendo y los que se salvan. Ya no podemos hablar nosotros ni de malos ni de buenos, y de eso sí hemos hecho énfasis en más de una ocasión, hablando acerca de que en la Escritura no se clasifica entre malos y buenos, puesto que según el mismo Jesucristo todos somos malos. Lo que sí es que se clasifica o divide entre justos e impíos. ¿Sí? Eso lo podemos ver. Una persona justa, en este caso, es justa porque fue justificada por la fe. Por eso dice la palabra de Dios, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos la fe para creer en Jesucristo, en el Evangelio, en Dios mismo, que envió a Jesucristo, pues somos justificados. Entonces dejamos de ser como todos los demás malos, es decir, somos malos, pero dejamos de ser como el resto, porque ahora somos justificados por fe. ¿Sí? Y esto, pues lógicamente es un tema que hemos venido trabajando con detenimiento y quizá no vamos a poder profundizar en esta ocasión en esto. Pero es así y lo sabemos. El otro grupo es los impíos, los injustos, ¿sí? Que son gente mala, igual que nosotros, pero que no está justificada. ¿Sí? No está justificada y por eso se están perdiendo. Entonces note usted que en esos dos grupos se considera diferente el mensaje de la cruz. Dice, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden. Hay otra versión que dice, a los que se están perdiendo. Entonces, en ese grupo de los que se están perdiendo, que son los malos, que no han sido justificados por la fe, este mensaje de la cruz pues es absurdo, es locura y es necedad. El mensaje que predicamos y todo lo que es promovido por obediencia a la fe. ¿Sí? Hace unos cuantos cultos estuvimos viendo este tema de la obediencia a la fe. Y el apóstol Pablo dice, porque he sido llamado por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones, entre los cuales estáis también vosotros. Entonces, ¿qué quería el Señor con darle la gracia y el apostolado al apóstol Pablo? Quería que la gente con fe obedezca a la fe, ¿sí? Entonces, si una persona
obedece a la fe, eso también va a ser visto y apreciado y considerado locura, necedad y una conducta absurda por parte de los que se están perdiendo. ¿Sí? No, perdón, por quienes se están perdiendo, por parte de los que se están salvando. ¿Sí? Es decir, los que estamos viviendo por fe, que estamos en obediencia a la fe, vamos a ser considerados necios, absurdos y locos incluso por quienes se están perdiendo. Eso lo sintetiza aún mejor este mensaje. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, entonces el otro grupo es los que se salvan. Los que se salvan ¿por qué razón? Porque por la fe son justificados, son malos. Tal vez podríamos decir que en nada se diferencian al resto de gente de este mundo, pero estos han sido justificados y han alcanzado la salvación por esa fe. ¿Estamos de acuerdo? Y por la misericordia del Señor y por aceptar el amor de la verdad, que es una expresión que está en las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Se salvan. Entonces, en este mundo hay dos grupos, los que se están perdiendo y los que se están salvando. ¿Sí? Los que se están perdiendo sí se lo puede considerar como un proceso que se está dando. ¿Y por qué se está dando? Porque es un camino. Dice, esforzados por entrar por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y espacioso el camino. Mire, vamos a buscar ese verso. Espacioso el camino. Sí, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Perdón, no dice esforzaos, dice entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, los que se están perdiendo. Y muchos son los que entran por ella. Entonces, ancha es la puerta, ellos ya están ya entraron por esa puerta hace mucho tiempo. De hecho, nosotros nacimos en esa condición, todos los seres humanos. Después de que pasamos cierta edad y que tenemos uso de razón y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues la condenación es nuestro destino, a menos de que tomemos otra puerta y otro camino. Dice, y espacioso el camino. Entonces es un camino el cual están transitando. Y si lo pudiéramos ver y si pudiéramos imaginarlo, sería bueno que nos lo imaginemos así, como grandes cantidades de gente de múltiples generaciones, de múltiples razas, condiciones sociales, bueno, de todas las épocas del mundo que han ido por ese camino de perdición. ¿Sí? Es espacioso ese camino, la Biblia se encarga de dejarlo muy claro. ¿Sí? En ese camino, pues, la gente va a ir casi que con gusto, sin darse cuenta a dónde va, ¿no? Entonces, dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces, los que se están salvando van por otro camino. Estos que se están salvando es porque han aceptado el mensaje de la cruz. Pero haberlo aceptado no es una tarea fácil, puesto que es locura para los que se pierden. ¿Sí? Es locura para los que se pierden. Y es un mensaje que genera una demanda en nosotros de fe y una disminución de la razón. Es muy importante que nosotros sepamos que nuestra razón debe ceder en los aspectos en los que el mensaje de la cruz nos demande fe y no necesariamente comprensión de todos los aspectos. Entonces, el mensaje de la cruz, vamos a volver acá. ¿Qué era el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz es lo que el apóstol Pablo estaba predicando en Hechos 17:32. Él les estaba predicando acerca de los profetas, de que se anunció de que Jesús venía. El mensaje de la cruz tiene como base un aspecto fundamental, y es que Dios nos dice y nos hace ver que el hombre está en pecado y necesita salvación.
El primer aspecto que el mensaje de la cruz pregona, ¿sí?, y que justifica el hecho de que haya una crucifixión y una resurrección, es que el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. Si una persona no se considera necesitada de salvación y no se considera pecadora y no se considera destituida de la gloria de Dios y no considera que se está perdiendo por causa de esos pecados, entonces no va a encontrarle valor a la cruz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque la cruz de Cristo tiene que ver con salvar a la humanidad perdida. Entonces usted va a ver que la gente dice, todos cometemos errores. La gente dice así, todos cometemos errores. Pero eso es una cosa, pero otra cosa es ser conscientes del pecado en el cual nacimos, el cual tenemos, el cual hemos practicado, el cual hemos heredado y el cual está en nosotros, que de no ser justificados por la fe nos lleva a la perdición. Ese es el mensaje de la cruz. Ahora, continúa el mensaje de la cruz. En vista de eso, el Señor, en su amor por los hombres que se estaban perdiendo, envía a su Hijo. Y su Hijo viene y siendo una persona que se manejó de forma perfecta de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los estándares de la justicia de Dios, es inocente completamente, muere por nosotros y expía nuestros pecados. Expía es que Él carga con nuestros pecados y de esa manera nuestra culpabilidad queda anulada. ¿Sí? Al morir Cristo, cargado de nuestros pecados. El mensaje de la cruz sigue. Más adelante resucita nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Después de 3 días, después de haber muerto por nuestros delitos y por nuestros pecados. Ahí, en ese aspecto de la resurrección, en solo esa palabra se involucran muchos temas. Se involucra la vida eterna, el hecho de que nosotros, el ser humano, tiene vida después de la muerte, ¿sí?, de ese paso que conocemos como la muerte. Eso nos hace conscientes o nos introduce temas como infierno y cielo. ¿Sí? Entonces ya vemos que el mensaje de la cruz de Cristo es demandante cuando se pretende comprenderlo. ¿Sí? Y por eso va a ser siempre más fácil descartarlo como algo, pues, de locos, de gente que no tiene plan en esta vida, de gente que no tiene nada en la cabeza, de gente que no tiene estructura, que eso no está probado científicamente, eso, bueno, nadie. Entonces, por eso va a ser fácil, insisto, que la gente lo considere así. Pero ahí es donde muchos se van a equivocar. Porque eso es verdad y eso es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros recibamos y aceptemos. ¿Sí? Entonces, y que Cristo resucitó y que nosotros tenemos un destino eterno. Les voy a poner, por ejemplo, este tema tan interesante que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Como sabemos, el arrebatamiento de la iglesia es un momento profético que está por suceder. Está anunciado en la palabra muchas veces, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. Se comenzó a entender como un misterio, pero más adelante queda claro que es algo que proféticamente va a suceder. Y para que un cristiano y para que una persona crea en este mensaje del arrebatamiento, pues se necesita que acepte el Evangelio. Y lo del arrebatamiento es demandante para nuestra fe. Lo es, ¿sí? Me detengo un momento aquí para hacer una referencia que quería hacer y que se me estaba pasando. Una cosa es ser cristianos o estar en una religión heredada y otra cosa es ser nacido de nuevo. ¿Sí? Mucha gente de nuestra sociedad sudamericana y en el mundo, ¿sí?, tiene como aceptada la religión y la tradición cristiana católica, católica cristiana, bueno,
con todos sus matices, todos estos temas, ¿sí? Pero no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento se da cuando nosotros cuando se nos abren los ojos, que es lo que está en Hechos 26, 17 y 18, que ya lo hemos hablado varias veces. Se abren los ojos y pasamos de la autoridad de Dios, de la autoridad de Satanás a estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, dicho esto, continúo con el tema del arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento demanda, es algo que viene. Si nosotros creemos en eso, o también la segunda venida, también podemos mencionarla, incluirla ahí, esos mensajes son locura para los que se pierden. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca del arrebatamiento. El mismo apóstol Pablo habla de eso como un misterio. Mire lo que dice en Primera de Corintios, precisamente, capítulo 15, versículo 51, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto lo está hablando respecto del arrebatamiento del apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos morirán. Para nosotros ya es casi algo normal el hecho de pensar de que vamos a morir, ¿sí? Y es así porque generaciones tras generaciones han tenido que someterse a la misma ley de morir, ¿sí? Pero va a haber una generación que no va a morir, una generación de creyentes, de nacidos de nuevo, que no van a morir. A eso se refiere el apóstol. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, no todos morirán, pero todos serán transformados. La vida en el reino de los cielos, en la dimensión que está nuestro Señor Jesucristo, necesita un cuerpo transformado. Un cuerpo que pueda adaptarse a la santidad y perfección que hay en los lugares celestiales y para tener comunión con Dios, ¿sí? Y también un cuerpo que no esté sujeto a las leyes de este mundo, ¿sí? Un cuerpo como el que Cristo tuvo cuando fue transformado antes de la ascensión, después de que resucitó. Ustedes saben que se encontró con sus discípulos y alguien lo quería tocar. Y él dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Y el cuerpo de Cristo era un cuerpo que se podía tocar, ¿sí? Era un cuerpo que tenía las cicatrices de su cuerpo mortal, el cuerpo que mataron, el cuerpo que golpearon y que flagelaron cuando le propinaron la tortura y la crucifixión. Pero era un cuerpo que podía, por ejemplo, atravesar la materia. ¿Y eso de dónde sale? Ustedes recordarán que estaban todos encerrados en el aposento y él entró y los saluda, ¿sí? Vamos a revisar ese pasaje también. Todo es bueno que lo revisemos porque nos da un marco bastante útil para edificar, ¿sí? Mire lo que dice el Evangelio según San Juan respecto de lo que les acabo de mencionar. 8 días después de que el Señor resucitó y tuvieron un primer contacto con Él, dice: estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Mire, esto llama la atención. Estaban las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Es decir, Él no entró por la puerta, ¿sí? Estando las puertas cerradas, Él atravesó, se desmaterializó, podemos entenderlo, y se encontró en medio de ellos. Pero ese mismo cuerpo que se desmaterializó es el que Jesús le dijo a Tomás que tocara. Mire, luego dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces, a esa es la transformación que se refiere el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 15.
Una transformación que tiene que ver con la adaptación, ¿sí?, a las condiciones perfectas, un cuerpo glorificado para la perfecta comunión con Dios. ¿Sí? Esto es bien importante. Entonces, en el momento en el que sucede el rapto, los que estén vivos en ese momento no van a morir, sino que en un abrir y cerrar de ojos van a ser transformados. Su condición del cuerpo mortal, vamos a conservar este cuerpo, pero este cuerpo va a ser transformado por el poder de Dios. Imaginemos eso. ¿Sí? Ahora, para recibir ese mensaje, junto con todo el mensaje de la cruz, porque ese es parte del mensaje de la cruz, esto hace parte del mensaje de la cruz. ¿No se exige la fe? Pues por supuesto que se exige la fe. Y es ahí donde van a haber dos grupos, los que se salvan y los que se pierden. Pues los que se están perdiendo van a decir, eso es locura, eso es una falacia, eso es absurdo. ¿Sí? Ni siquiera saben si hay vida, han pasado generaciones y no sucede nada de lo que dicen. Ahí va a estar la diferencia. Yo hago un llamado a la iglesia para que entendamos todas estas verdades, porque ahí va a estar la diferencia. Ahora, sí, y la idea es que nosotros vivamos con esas convicciones y todas las demás que están en la Escritura y que nosotros estudiamos, ¿sí? Pero estamos claros, estamos en una certeza interna cada uno de nosotros que esa es la verdad del Evangelio, ¿sí? Entonces, volvamos ahí al verso de raíz que estuvimos estudiando. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En Hechos 17:32, el apóstol Pablo estaba predicándole a unas personas y dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. El tema de la resurrección de los muertos es un tema complejo, es como un momento donde la gente se enfrenta a una información que choca contra los parámetros que tenemos todos dentro aquí, la resurrección. En términos generales, todo lo que el Señor, todo lo de Dios siempre va a desafiar nuestros estándares. Por eso, por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham, te voy a hacer una gran nación. Y tenía Abraham el problema de que no podía engendrar y de que Sara no podía. Mejor, corrijo, Abraham sí podía engendrar porque tuvo con Agar, pero Sara no podía concebir. ¿Sí? Haré de ti una gran nación. ¿Cómo puede Dios hacer cosas? Cuando usted le hablan acerca de las cosas de Dios, le va a costar creerlo y ahí va a estar la diferencia. Por eso dice la palabra de Dios que conforme a nuestra fe se hará. De manera que estoy tratando de englobar todo esto porque eso es precisamente lo que sucede. Es decir, mucha gente le va a resultar absurdo el mensaje, pero no debemos ser mezquinos y no hablarles. Todo lo contrario, yo quisiera hacer un llamado otra vez a que quienes sientan, pues inviten, compartan las prédicas o le compartan ustedes mismos a otras personas que consideran que están en necesidad. Puede ser que entre ellos haya una persona dotada de fe y con la sencillez suficiente para recibir un mensaje como estos, mensaje que lo va a salvar, así de sencillo, de ese tamaño es el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz, que no es otro que el Evangelio, dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es para salvación, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree que ese mensaje. ¿Sí? Para creer este mensaje tú no tienes que sentir, tú no tienes que sentir que cosas pasan en tu vida, ojalá lo creyeras. Sí. Ahora, se supone que nosotros, quienes nos congregamos, hemos creído el mensaje de la cruz. No obstante, nosotros tenemos todavía una mente muy limitada por nuestras propias condiciones, por las condiciones a las cuales estamos sometidos, de debilidad, al ver las generaciones pasar, morir, ¿sí? En las que no le vemos el espacio a
a las cosas de Dios, no le vemos como viabilidad a las cosas de Dios. Pero Dios es poderoso, mi hermano. Y así como esas profecías del rapto, de la resurrección de los muertos, de la segunda venida de nuestro Señor, se van a cumplir, así el Señor lo que ha dicho sobre usted se va a cumplir. Y si usted le cree al Señor, el poder de Dios se va a manifestar en su vida. Y mucho de lo sobrenatural usted lo va a poder ver realizado. Sí. Pero si nosotros no creemos o nos dejamos impregnar por esa mentalidad de los que se están perdiendo, mucha atención, la mentalidad de los que se están perdiendo está en todos lados, está en cualquier esquina, está en la persona más cercana que no cree el mensaje de la cruz. Está en la televisión por medio de los que hablan en televisión, está en redes sociales por medio de los que se expresan en redes sociales. A veces ni siquiera tienen que hablar de eso, pero simplemente proyectan su percepción frente a todo el tema de la cruz con sus ideas, con sus filosofías. ¿Sí? Y no se quedan allí. Además de eso, es una mentalidad enemiga de Dios. Por eso dice, vosotros erais enemigos en vuestra mente. Y así están los que se están perdiendo, en enemistad con Dios. ¿Sí? Y eso no puede ser para nosotros un referente. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos y filtrar lo que escuchamos, lo que vemos, ¿sí? Tampoco asociarnos con mentalidades y filosofías de los que se están perdiendo, porque para los que se están perdiendo usted y yo somos absurdos, así de sencillo. Y no se trata de ponernos quisquillosos o quizá excluyentes o acomplejados, de decir, no, es que creen que yo soy... No, pero es que si la gente, ¿sabe? La gente no habla, pero considera muchas de las cosas que hacemos como innecesarias, absurdas. ¿Sí? Y algunos religiosos, en el mejor de los casos, respetan y hasta se interesan, pero realmente no pueden derribar el argumento que impide recibir el mensaje de la cruz tal cual como debe ser promulgado para la salvación de la gente. Presten mucha atención a eso. Entonces, todos nosotros tenemos, queramos o no, que vivir en medio de una mentalidad, ¿sí?, de los que se están perdiendo. Para ellos es necedad, es absurdo. ¿Sí? Es absurdo. ¿Será que van a resucitar? Y ustedes creen que hay vida después de la muerte, y ustedes creen que hay cielo, y ustedes creen que hay infierno. Claro que sí. Sí. Por eso nosotros no hemos dedicado nuestros miembros a complacerlos. Porque si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo, vana es nuestra fe. De ese tamaño es, a ver, insisto, todo hay que buscarlo cuando surge. En 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todo esto está amarrado. La Biblia en la perfección de la inspiración de Dios está amarrada. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nuestra predicación. Entonces, como nosotros sabemos que hay resurrección, que hay vida eterna, para nosotros esta vida es un simple trámite que hay que vivirlo en la voluntad de Dios. El Señor nos va a permitir cosas buenas, va a haber parte de aflicción, algunos aspectos, pero nosotros no podemos anclarnos en lo terrenal, no podemos cimentarnos en lo temporal, porque entendemos todas estas cosas, eso hace parte de nuestras convicciones. Entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, vana es mi predicación, vana es vuestra fe. Y así. Pero nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Y por eso creemos que alguna generación, quizá nosotros, seamos raptados. Y que de otra forma moriremos y que por medio de esa muerte llegaremos a estar presentes en el Señor. Porque una vez estemos ausentes del cuerpo, podremos estar presentes para el Señor, con el Señor. Y en fin, todo esto que les acabo de decir,
Si una persona tiene posibilidad de mirarlo quizá, o escucharlo, para ser más exactos, va a considerarlo absurdo. Sí. Y van a decir, ¿y por qué lo dice? Y eso es una falacia, ¿y por qué los ponen a la gente a creer en eso? Pero ese es el mensaje de la cruz. ¿Qué pasa? Que las mayorías, la gente que se está perdiendo, lo van a considerar siempre como algo absurdo. Y ahí es donde va a haber el problema y que finalmente va a generar esa resistencia al mensaje de la cruz. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Eterno, por tu presencia, por la luz que tú con la cual nos has iluminado en esta hora, Señor. Hoy reconocemos, Padre Eterno, nuestra pequeñez, reconocemos, Padre Eterno, nuestra necesidad, Señor, de ti. Gracias. Gracias, Padre Eterno, porque quizá tú nos has dado el acceso a todas estas verdades, Señor, utilizando, Padre Eterno, el poder de tu palabra, el poder espiritual de tu palabra, para vivificarnos. Esa ha sido la manera, Señor. Porque cuando los argumentos están en el trono, cuando nuestras ideas están en el trono, es posible que no admitamos la verdad del Evangelio, el mensaje de la cruz. Pero gracias, Señor, porque nosotros somos de los que se están salvando, de los que se salvan, Señor. Hay una gran cantidad de personas en el mundo que se están perdiendo, que están siguiendo el camino de todos en la tierra, de todos los que no han sido justificados por la fe. Si tú eres consciente del regalo que el Señor te ha dado, dale gracias. Dile, Señor, gracias por eso, porque te ha placido a ti participarme de la vida. Esta debe ser tu principal convicción. Gracias, Señor. Gracias. Y si de pronto hay entre nosotros alguien que por primera vez escucha o quizá atiende este mensaje por primera vez y quiere o siente la necesidad de ser salvo y se siente en esa condición en la que Dios expresa que estamos o estábamos, cree en el Evangelio, cree en el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor. Hoy te damos el honor y la gloria. Fortalece a tus hijos, Señor. Afirma a tus hijos en medio de sus batallas, en medio de la confusión. Hoy oro por ellos, Señor, por los que tú me has dado, Padre Eterno. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Y en el mundo vamos a tener contradicción, va a haber gente que va a dejar de militar a nuestro lado, va a haber gente que se va a burlar de nuestra fe, van a haber problemas, van a haber desilusiones, nuestras esperanzas terrenales van a irse diluyendo. Y eso no quita el hecho de que puedas vivir una vida llena de la gracia de Dios, con bendición de parte del Todopoderoso. Pero nunca podemos considerarlo tan importante como para que si esto no está funcionando, algunas cosas en la vida aquí en la tierra, abortemos la fe. Porque si ese es el caso, tú no has sido consciente de lo que espiritualmente el Señor ha hecho por ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor. Te honramos, te damos la gloria, Santo, poderoso. Permíteme, Señor, bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.